Hola hermanos y amigos, y bienvenidos a esta serie de videos para la edificación tuya y mía. Hemos llegado al último día de esta serie acerca de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos en el día domingo, el día glorioso en el cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy estaremos hablando acerca de este día. Tengo que aclarar que este video fue tomado parte de la predicación del servicio en vivo que tuvimos en esta mañana. Por lo tanto, si nos ves que nos desenfocamos un poco, que miramos aquí o allá, es porque fue hecho en vivo. Pero queremos traerlo también para ti en manera de video que no nos pudiste acompañar en esta mañana. Así que espero que sea de bendición para ti. El día de hoy, hermanos, el sermón está titulado Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y es algo importante el poder recordar esto todos los días en nuestra vida. Ahora, primero les invito que vayan conmigo a los versículos 3 y 8. En estos versículos el apóstol Pablo nos da un pequeño resumen de la semana de la pasión de Cristo, la cual ya hemos mirado anteriormente. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, el primer punto que vemos es un pequeño resumen de la semana de la pasión de Cristo. Jesucristo, dice aquí Pablo, Él vino y murió conforme a las Escrituras. Ya hemos visto que Cristo fue puesto en la cruz, Él fue crucificado. Y también vemos ahí al finalizar el capítulo 23 de Lucas que Él fue puesto en una tumba por este hombre llamado José de Arimatea. Pero ahora, hermanos, lo glorioso, y como ya leímos hace ratito, es que Jesús no se quedó en esa tumba. Las mujeres llegan el día domingo, por lo tanto las mujeres llegan ahí a ver la tumba y se encuentran que la tumba estaba abierta. En otro conteo del Evangelio de Mateo nos dice que ponen una piedra grande. Imposible que las mujeres fueran a remover ahí. Y si fueran hombres a removerla, había guardias, tampoco iban a ir. Por lo tanto, hermanos, también era día de reposo el sábado. No iban a ir, no querían romper el mandamiento. Por lo tanto, llegan el día domingo y se encuentran con esta sorpresa y se pusieron tristes. En otro evangelio nos dice que le preguntan ellas a estos hombres: ¿dónde han puesto el cuerpo de nuestro Señor? Díganos, díganos. Y hablando de eso, hermano, nos vamos al hecho ahora de la resurrección. Si usted continúa leyendo, hermanos, ahí en sus Biblias, en los finales de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se da cuenta que hay varias historias que nos hablan de que cuando Jesús ya no está
ahí en la tumba y los guardias van a dar esa información, los principales sobornan a los guardias para que digan que el cuerpo del Señor Jesucristo había sido robado por sus discípulos, por alguien más. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no podían explicarse cómo alguien había movido esa piedra. Y si los principales aceptaban que Jesucristo había resucitado, hermanos, estaban en problemas ellos mismos. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser lo mismo para sus vidas. Su vida religiosa ya no iba a continuar de la misma manera. Por lo tanto, hermanos, era más fácil decir: Cristo no resucitó. No resucitó. Ahora, muchos de los hombres ahí vimos en los videos pasados acerca de este grupo llamado los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, y hemos visto anteriormente que fueron y le preguntaron a Jesús acerca de la resurrección. Jesús le contesta en cuanto a esa mujer que tuvo muchos maridos, esa pregunta capciosa que le hacen, ¿verdad? Y también le dice muy importante, incluso Moisés habla de la resurrección, porque Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Eso es lo que a nosotros nos importa o nos compete en esta mañana, porque hablamos acerca de la resurrección. Yo te invito a que vayas también a este pasaje que vamos a estar leyendo a continuación, y va a ser ahí mismo, ahí en Primera de Corintios, el capítulo 15, y estaremos viendo de los versículos 12 al 19. Pero si se predica de Cristo, que no resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, el apóstol Pablo está usando aquí una ironía. Está hablando y dice, si Cristo no resucitó, como algunos dicen, Pablo no está afirmando ni está contradiciendo el evangelio que dice que Cristo ha resucitado. No, más adelante lo reafirma. Pero había personas, hermanos, que decían, oye, Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque no hay resurrección de los muertos. Entonces, hermanos, lo importante aquí, lo principal es preguntarnos, ¿hay resurrección? ¿El hombre puede volver de la muerte a la vida? Y es algo importante que vemos. Jesús hizo muchos milagros, pero uno de los milagros que se conocen muy bien es cuando trae a Lázaro de la muerte. Jesús, vemos que con Lázaro le dicen, Lázaro está enfermo. Y después le avisan, ¿sabes qué? Ya murió. Y Jesús no va, hasta el cuarto día va. Y le dicen, Jesús, ya no, ya huele. Ya está en descomposición su cuerpo. Y Jesús le dice,
Lázaro, a ti te digo, ven fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? La Biblia nos dice que Lázaro salió como si nada le hubiera pasado. Entonces, Él volvió de la muerte. Él resucitó. Por lo tanto, la resurrección es algo verdadero. La resurrección, hermanos, es algo que no se puede negar. No solamente la podemos ver o defender desde el punto de la fe, sino que aquí Pablo está diciendo que Cristo resucitó y dice, después se le apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez. Y hay muchos estudios que hablan acerca de eso. Hay información arqueológica, hay información médica. Hay gente que sigue negando que Cristo resucitó. Y Pablo habla, y esto es lo que nos podemos ver en esta mañana, hermanos, las implicaciones, o en otras palabras, las consecuencias si Cristo no hubiese resucitado. El apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hermanos, ¿cuánto valoras tú tu vida cristiana? ¿Cuánto estás gozoso con el Señor, con el estilo de vida que tienes? ¿Por qué? Porque tienes una esperanza en Cristo. Pero si Cristo no resucitó, entonces todo lo que hemos creído desde pequeños, yo recuerdo desde pequeño mis padres me inculcaron leer la Biblia, amar a Dios, respetar a Dios. Todas esas cosas que mis padres me pusieron por temor a las Escrituras, si Cristo no resucitó, entonces todo eso es vano. Todo ese conocimiento que yo he adquirido a través de los años, incluso los años que llevo estudiando y preparándome para predicar el Evangelio, para instruir a mis hermanos, todo eso ha sido una pérdida de tiempo. ¿Sí? En tu vida también. Todos los años que llevas, todo lo que has dejado por Cristo, a lo que le has dicho no por amor a Dios, si Cristo no hubiera resucitado, entonces, hermano, eso es en vano. Has desperdiciado muchas oportunidades. Incluso te puedo decir, ¿cuántas horas de sueño hemos perdido por ir a la iglesia? Si es en vano, si Cristo no resucitó. Imagínense, es una implicación grandísima el ver esto. Si Cristo no resucitó, nosotros creemos en nada. Nuestra creencia y nuestra forma de vida es igual que cualquier otra persona que tenga cualquier otra religión. ¿Por qué? Porque ellos no tienen seguridad. Hay personas que creen en Dios en un aspecto, pero confían en sus obras. Y tú y yo sabemos acerca del pecado, que por obras no vamos a ser salvos, sino solamente por la fe en Cristo. Pero si tenemos la fe en alguien que no resucitó, hermanos, es en vano nuestra fe si Cristo no resucita. Otra implicación que podemos ver, somos testigos falsos. ¿Cuántas veces, hermano, amigo, tú que crees en el Señor Jesucristo, que tienes relación con el Señor, has ido y predicado el Evangelio, has compartido del amor de Cristo con otros y les has dicho, Cristo me ha cambiado? Mira, amigo, aquí te regalo una Biblia, léelo, es la palabra de Dios. Habla acerca del mensaje de salvación a través de Jesucristo. Eres un testigo de Dios. Has testificado a hombres acerca de la salvación. Has dicho a los hombres que Dios trajo a Cristo al mundo, envió a Cristo al mundo para morir por nosotros.
y resucitó y nos dio vida eterna. Pero si Cristo no resucitó, ¿qué dice Pablo? Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. ¿Cuántas veces, hermano, en este día de resurrección te has juntado con tantos hermanos y has celebrado? Pero si Cristo no hubiera resucitado, tu celebración ha sido en vano. La importancia de poder recordar y tener en mente la resurrección de Cristo, si no hubiera pasado, entonces, hermanos, estamos viviendo una mentira. Estamos viviendo en un error. Algo también, hermanos, y yo creo que esta es una de las cosas que más me dan miedo a mí, me dan más pavor. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ya lo vimos esto. Pero habla de nuestra fe salvífica, o sea, en quién hemos creído. Y dice aquí, y aún estáis en vuestros pecados. Hermano, esto es la noticia más horrible que alguien te pudiera decir. ¿Sabes qué? Cristo no resucitó. Entonces tú te das cuenta que sigues muerto en delitos y pecados. Y te das cuenta que vas a la condenación. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese resucitado, hermano, no quiere decir que no existe Dios. No. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que si Cristo no hubiera resucitado, entonces no habría un sustituto para nuestro lugar. La salvación no se hubiera dado, por lo tanto toda la humanidad seguiría caminando hacia la condenación. Hermano, a mí me da miedo eso, porque pasar la vida eterna lejos de Dios, hermano, eso es lo más horrible que le pueda pasar a una persona. Por lo tanto, si Pablo dice, irónicamente, si Cristo no resucitó, entonces tú sigues muerto en delitos y pecados, y por lo tanto, el día que mueras vas a ir a la condenación. Y no solamente eso, sino que no existiría nadie ni nada que podría librarnos de ello. Porque si Cristo no hubiera resucitado, lo que Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, eso sería mentira. ¿Por qué? Porque Él también dijo, yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero si no resucitó, entonces Él no la tomó. Por lo tanto, todo lo demás que dijo fue mentira. Entonces no hay ningún camino al Padre. No hay salvación para el hombre si Cristo no hubiera resucitado. Nuevamente, si Cristo no hubiera resucitado, no hay vida eterna. Por lo menos no con Dios. Porque sí hay vida eterna, pero en la condenación. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si cree en alguien que no era el Hijo de Dios, entonces la vida eterna no aplica. Si en verdad Cristo no resucitó. Y por último, acerca de esta implicación, dice aquí Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en otras palabras quiere decir acerca de la vida eterna. Si nuestra fe, si nuestra vida, si nuestra esperanza es solamente la que va a durar de aquí al día que mueras físicamente, dice aquí, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, somos los más dignos de lástima.
¿Por qué? Porque entonces hubiéramos predicado un evangelio incorrecto. Porque entonces hemos creído en un Cristo que no es verdadero. Porque entonces hemos promulgado, hemos proclamado una salvación que es falsa. Por lo tanto, qué pena con los cristianos, está diciendo ahí. Qué pena con aquellos que solamente tienen una esperanza mientras están vivos, pero el día que mueran van a darse cuenta que van a la condenación de la cual nunca se salvaron. Pero déjame decirte, hermano, esto, que gracias a Dios Pablo está hablando irónicamente, porque en el versículo 20, y ustedes lo ven ahí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermano, Pablo estaba diciendo lo que hubiera pasado en la condición en la que hubiéramos estado si Cristo no hubiera resucitado. Pero déjame decirte, Pablo dice, no es cierto, hermanos. Cristo sí resucitó. Por lo tanto, tu fe no es vana. Tu fe es real. Tu fe es algo hermoso. Y tu fe está fundada en Dios. Por lo tanto, tú no eres un testigo falso. Eres un testigo veraz. Alguien que trae la verdad. Porque Cristo sí resucitó. Por lo tanto, sí estás libre de la condenación. Cristo te ha salvado si tú has venido a Cristo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. La resurrección de Cristo, hermano, nos da prueba de que Él es Hijo de Dios y es Dios mismo. Lázaro fue resucitado, sí es cierto. Pero ¿sabes qué? No dice la Biblia cuándo, pero Lázaro volvió a morir porque era un hombre. Por lo tanto, Lázaro vino de la muerte, pero volvió. Pero cuando vemos a Jesucristo, hermanos, Jesucristo dice, murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, pero al tercer día resucitó con poder y gloria, hermanos. Por lo tanto, hermanos, nuestra vida eterna está asegurada en Cristo Jesús, si tú has creído en Él. Por lo tanto, hermanos, no somos los más dignos de conmiseración. No tenemos por qué tenernos lástima, porque lo que estamos predicando, porque lo que estamos viviendo es real. Hermanos, Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y no solamente esto, hermanos, sino que un día va a volver por nosotros. Sí, nosotros somos su pueblo. Y si por casualidad nos adelantamos, iremos con Él. Pero si Él viene, va a llevarnos con Él. Por lo tanto, en vida o en muerte, como dice Pablo, yo le pertenezco a Cristo. Y como dice el canto, Él me pertenece a mí. Hermanos, qué glorioso mensaje es el que tenemos hoy en día. Este mensaje de esperanza es el que necesitan las personas ahorita, no solamente porque están en medio de una crisis, sino porque hay una crisis más grande que ese virus que está pasando ahorita, y es la condenación del pecado. Si una persona muere por ese virus es algo lamentable, pero ese virus se va a acabar cuando esa persona muere. Pero si una persona muere en sus pecados y muere sin Cristo, solamente se va a dar cuenta que el pecado se va a volver una realidad tangible, que lo van a poder tocar, y va a ser la condenación eterna. Tú y yo somos testigos verdaderos que tenemos que llevar el evangelio a esas personas y decirles: Cristo te ama y Cristo quiere salvarte de tus pecados. Él murió en la cruz
pero al tercer día Dios lo levantó con poder de entre los muertos. Tenemos entonces la victoria asegurada. Hermanos, este es el mensaje de salvación. La resurrección de Cristo nos da a nosotros la seguridad de que Él está con nosotros desde ahora y para siempre. Te damos gracias por habernos acompañado en esta serie en la cual hablamos de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayas visto todos los videos y que hayan sido de bendición para tu vida. Vamos a continuar haciendo videos, pero será de otros temas igual muy importantes en la Biblia. Pero gracias por estar con nosotros en esta serie. Espero que hayas aprendido mucho, que seas animado. Y recuerda, Cristo te ama y nosotros oramos por ti. Gracias y hasta la próxima. Adiós.